¿El 2 o cuál le dejamos a Ricardo? A Ricardo queda con el 2, sí. Okay. Muy bien. Ok. Entonces, mis queridos amigos, 600, iniciamos nuestra clase. Ok. Entonces, Paulita, la oración es tuya. Gracias. Amado Padre Celestial, te agradecemos todos los que estamos aquí por darnos la oportunidad de esta reunión. A todos los que están presentes y a los que no han llegado, los estaremos esperando bajo tu bendición. Te pedimos con todo nuestro amor que nos ayudes a tener una mejor comprensión y una mejor apertura de nuestra conciencia para entender y comprender el mensaje que nos mandas en nuestro libro. Bendice por favor a nuestras familias, a todos nuestros amigos de este grupo, a las familias de las familias y a todos, con tu amor, con misericordia. Te damos las gracias por todas las cosas que nos has dado hasta el día de hoy y por todas las que nos tienes preparadas para el futuro. Amén. Amén. Mil gracias, Paulita. Ustedes me perdonan, pero yo estaba haciendo frío y ahora ya me cociné. Bueno, después de conocer la familia Rey, cómo crece, y ver a los bebés, vamos a iniciar nuestra clase. Entonces, arranca Ketty. ¿Listo? Perdón. El libro de Urantia, documento 192, las apariciones en Galilea. Cuando los apóstoles se fueron de Jerusalén en dirección a Galilea, los líderes judíos ya se habían calmado considerablemente, ya que Jesús tan solo apareció ante su familia de creyentes en el reino, y puesto que los apóstoles estaban ocultos y no hacían predicación pública, los potentados de los judíos concluyeron que el movimiento del evangelio estaba, después de todo, efectivamente derrotado. Estaban, por supuesto, desconcertados por los rumores en aumento de que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero dependían de los sobornos de los guardianes para que contrarrestaran en forma eficaz todos estos informes mediante la reiteración de la historia de que una banda de seguidores había robado el cadáver. Desde ese momento en adelante, hasta que los apóstoles fueron dispersados por la marea de la persecución, el general Pedro fue reconocido como el jefe, en general Pedro fue reconocido como el jefe del cuerpo apostólico. Jesús no le otorgó nunca esa autoridad, y sus hermanos apóstoles nunca lo eligieron formalmente para esa posición de responsabilidad. Él la tomó naturalmente y la mantuvo por consentimiento común y también porque era el predicador principal entre ellos. De allí en adelante, la predicación pública se volvió la principal labor de los apóstoles. Después de su retorno de Galilea, Matías, a quien seleccionaron para que tomara el lugar de Judas, fue el tesorero. Durante la semana en que se quedaron en Jerusalén, María, la madre de Jesús, pasó mucho tiempo con las mujeres creyentes que se detenían en la casa de José de Arimatea. Ese lunes por la mañana temprano, cuando partieron los apóstoles para Galilea, Juan Marcos los acompañó. Él los siguió al salir de la ciudad y después de pasar más allá de Betania, se les acercó atrevidamente, confiando en que ya no lo enviarían de vuelta. Los apóstoles se detuvieron varias veces en el camino de Galilea para relatar la historia de su maestro resucitado, y por lo tanto no llegaron a Betsaida hasta muy tarde, el miércoles por la noche. El jueves no despertaron hasta el mediodía y estuvieron listos para compartir el desayuno juntos.
1. La aparición junto al lago. A eso de las 6 de la mañana del viernes 21 de abril, el maestro Morontial hizo su aparición 13ª, la primera en Galilea, ante los 10 apóstoles, en el momento en que se acercaba su barca a la orilla, cerca del sitio donde usualmente atracaban en Betsaida. El jueves, después de pasar los apóstoles la tarde y las primeras horas de la noche en espera en la casa de Zebedeo, Simón Pedro sugirió que fueran a pescar. Cuando Pedro propuso la pesca, todos los apóstoles decidieron ir. Echaron sus redes toda la noche, pero no pescaron nada. No se preocuparon gran cosa por no haber pescado nada, porque tenían muchas experiencias interesantes de las cuales hablaron, cosas que tan recientemente les habían sucedido en Jerusalén. Pero cuando llegó la luz del día, decidieron volver a Betsaida. Al acercarse a la orilla, vislumbraron una persona en la playa, cerca del amarradero, de pie junto al fuego. Al principio pensaron que se trataba de Juan Marcos, dispuesto a recibirlo con su pesca. Pero a medida que se acercaban, vieron que estaban equivocados. El hombre era demasiado alto para ser Juan. A nadie se le ocurrió que la persona en la playa fuera el maestro. No entendían del todo por qué Jesús quería encontrarse con ellos en los sitios de sus actividades previas, al aire libre, en contacto con la naturaleza, lejos del ambiente cerrado de Jerusalén, con su asociación trágica de temor, traición y muerte. Les había dicho que si iban a Galilea, él se encontraría con ellos allí, y estaban a punto de cumplir esa promesa. Cuando echaron el ancla, se prepararon para trasladarse al bote pequeño que los llevaría hasta la orilla. El hombre en la playa les gritó: «Muchachos, ¿habéis pescado algo?». Al responderle ellos que no, volvió a hablar: «Echad la red a la derecha de la barca, encontraréis allí peces». Aunque no sabían que era Jesús quien les estaba hablando, al unísono echaron la red como se les había instruido, e inmediatamente estuvo llena, tanto que casi no podían cargarla de vuelta en la barca. Juan Zebedeo era de percepción rápida, y al ver la red llena de peces, percibió que era el maestro quien les había hablado. Cuando ese pensamiento cruzó su mente, se inclinó y le susurró a Pedro: «Es el maestro». Pedro fue siempre hombre de acción impensada y devoción impetuosa, de modo que, en cuanto Juan le susurró eso al oído, se levantó de golpe y se echó al agua para llegar más rápido junto al maestro. Sus hermanos llegaron poco después de él, habiendo alcanzado la orilla en la barca pequeña, arrastrando la red llena de peces. A esta altura ya se había levantado Juan Marcos, y viendo a los apóstoles que llegaban a la orilla con su red cargada, corrió a la playa para saludarlos. Y cuando vio a 11 en vez de 10, supuso que a quien no reconocía sería Jesús el resucitado. Y ante el asombro callado de los 10, el joven corrió junto al maestro e hincando la rodilla a sus pies dijo: «Señor mío y maestro mío». Y Jesús habló, no como lo había hecho en Jerusalén al saludarlos diciendo: «Que la paz sea con vosotros», sino en tono familiar, dirigiéndose a Juan Marcos: «Bien, Juan, me alegra de verte nuevamente en la despreocupada Galilea, donde podemos tener una buena visita. Quédate con nosotros, Juan, y desayuna». Mientras Jesús hablaba con el joven, los 10 estaban tan asombrados y sorprendidos que se olvidaron de traer la red llena de peces a la playa. Entonces habló Jesús: «Traed los peces y preparad algunos para el desayuno. El fuego ya está prendido y tenemos bastante pan». Mientras Juan Marcos estaba homenajeando al maestro, Pedro contemplaba fijamente el fuego de carbón que brillaba allí en la playa. La escena le recordó vívidamente el fuego de medianoche en el patio de Anás, allí donde negó al maestro. Pero se repuso al cabo de un momento y, arrodillándose a los pies del maestro, exclamó:
Señor mío y Maestro mío. Luego, Pedro se unió a sus hermanos para traer la red. Cuando subieron su pesca sobre la playa, contaron los peces y había 153 grandes. Nuevamente se cometió el error de decir que esta había sido una pesca milagrosa. No hubo milagro alguno en este episodio. Fue simplemente un ejercicio del preconocimiento del maestro. Él sabía que los peces estaban allí y por consiguiente señaló a los apóstoles el sitio donde debían echar la red. Jesús les habló diciendo: venid pues todos vosotros a desayunar. Aún los gemelos han de sentarse mientras yo converso con vosotros. Juan Marcos preparará los pescados. Juan Marcos trajo 7 peces de buen tamaño que el maestro puso al fuego, y cuando estuvieron cocidos, el maestro los sirvió a los 10. Y cuando estuvieron cocidos, el muchacho los sirvió a los 10. Entonces Jesús rompió el pan, se los entregó a Juan, que, a su vez, sirvió a los hambrientos apóstoles. Cuando todos estuvieron servidos, Jesús indicó a Juan Marcos que se sentara mientras él mismo servía el pescado y el pan al muchacho, y mientras comían, Jesús habló con ellos rememorando muchas experiencias en Galilea junto a ese mismo lago. Esta fue la tercera vez cuando Jesús se manifestó a los apóstoles como grupo. Cuando Jesús se dirigió a ellos por primera vez, preguntándoles si habían pescado, no sospecharon que fuera él, porque era experiencia común para estos pescadores en el mar de Galilea cuando se acercaban a la costa, que alguno de los mercaderes de pescados de Tariquea les dirigiera así la palabra, pues se encontraban generalmente allí para comprar la pesca fresca y entregarla a los establecimientos que se ocupaban del secado. Jesús conversó con los 10 apóstoles y Juan Marcos por más de 1 hora. Luego los condujo de a dos, paseando de ida y de vuelta por la playa mientras les hablaba, pero no eran las mismas parejas que él había formado para que salieran a enseñar. Los 11 apóstoles habían venido juntos de Jerusalén, pero Simón el Celote se había puesto cada vez más deprimido a medida que se acercaban a Galilea, de manera que cuando llegaron a Betsaida dejó a sus hermanos y se fue a su casa. Esta mañana, antes de despedirse de ellos, Jesús les aconsejó que 2 de los apóstoles fueran a donde Simón el Celote y le trajeran de vuelta ese mismo día. Así lo hicieron Pedro y Andrés. Gracias. Mil gracias, Ketty. Continúa Ricardo, por favor. ¿Ya se ve? Sí, señor. ¿Ya salió? Ya. Ok, gracias. 2. Las conversaciones con los apóstoles de 2 en 2. Cuando terminaron el desayuno y mientras que los demás estaban sentados junto al fuego, Jesús señaló a Pedro y a Juan que le acompañaran caminando por la playa. Mientras iban caminando, Jesús le dijo a Juan: Juan, ¿me amas? Cuando Juan contestó: sí, maestro, con todo mi corazón, el maestro dijo, entonces, Juan, abandona tu intolerancia y aprende a amar a los hombres así como yo te he amado a ti. Dedica tu vida a la demostración de que el amor es cosa más grande del mundo. Es el amor de Dios el que impulsa a los hombres a buscar la salvación. El amor es el antecesor de toda bondad espiritual, la esencia de lo verdadero y de lo bello. Jesús se volvió entonces a Pedro y preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro contestó: Señor, tú sabes que te amo con toda mi alma. Entonces, si tú me amas, Pedro, apacienta a mis corderos. No olvides ministrar a los débiles, los pobres, los jóvenes y los niños. Predica el evangelio sin temor ni favor. ¿Qué
Siempre recuerda que Dios no hace aceptación de personas. Sirve a tus semejantes, aun como yo te he servido a ti. Perdona a tus semejantes mortales, aun como yo te he perdonado a ti. Que la experiencia te enseña el valor de la meditación y el poder de la reflexión inteligente. Después de caminar un poco más, el maestro se volvió a Pedro y le preguntó: Pedro, ¿realmente me amas? Entonces dijo Simón: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente dijo Jesús: de mi rebaño, sé un pastor bueno y verdadero para con el rebaño. No traiciones su confianza en ti. No te dejes sorprender por la mano enemiga. Permanece alerta en todo momento. Vigila y ora. Después de caminar unos pasos más, Jesús se dirigió a Pedro por tercera vez y preguntó: Pedro, ¿me amas verdaderamente? Entonces Pedro, levemente herido por la aparente desconfianza del maestro, dijo con gran emoción: Señor, tú lo sabes todo y por lo tanto tú sabes que yo realmente y verdaderamente te amo. Entonces dijo Jesús: apacienta mis ovejas, no abandones el redil, sé un ejemplo e inspiración para todos los demás pastores. Ama el redil así como yo te he amado a ti, y dedícate a su bienestar, así como yo he dedicado mi vida a tu bienestar. Y sigue mis pasos aún hasta el fin. Pedro tomó esta declaración al pie de la letra, que debía seguirla por la playa, y volviéndose a Jesús señaló a Juan preguntando: si yo sigo tus pasos, ¿qué hará este varón? Entonces, percibiendo que Pedro había entendido mal sus palabras, Jesús dijo: Pedro, no te preocupes por lo que harán tus hermanos. Si yo después, Juan, permanezca aquí después de que tú te hayas ido, aún hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Asegúrate tan solo de seguir mis pasos. Esta observación se difundió entre los hermanos y fue interpretada como una declaración de que Juan no moriría antes de que volviese el maestro, como muchos pensaban y esperaban, para establecer el reino en poder y gloria. Fue esta interpretación de lo que había dicho Jesús la que a mucho tuvo que ver con traer a Simón el celote al servicio y a que perseverara en la tarea. Cuando volvieron a donde estaban los demás, Jesús se fue a caminar y a hablar con Andrés y Santiago. Después de caminar una corta distancia, Jesús dijo a Andrés: Andrés, ¿confías en mí? Y cuando el ex jefe de los apóstoles oyó la pregunta que le hacía Jesús, se detuvo y contestó: sí, maestro, por cierto confío en ti. Y tú sabes que es así. Entonces dijo Jesús: Andrés, si tú confías en mí, confía aún más en tus hermanos. Aún en Pedro. En el pasado yo te confié el liderazgo de tus hermanos. Ahora, al dejarte yo para ir al Padre, debes tú confiar en otros. Cuando tus hermanos comiencen a dispersarse por causa de las amargas persecuciones, sé un consejero comprensivo y sabio con Santiago, mi hermano en la carne. Cuando le pongan pesadas cargas sobre sus hombros, a los que él no está capacitado para sobrellevar por falta de experiencia, sigue confiando porque yo no te fallaré. Cuando tú hayas terminado tu tarea en la tierra, vendrás a mí. Luego Jesús se volvió a Santiago preguntando: Santiago, ¿confías en mí? Y por supuesto Santiago replicó: sí, maestro, confío en ti de todo corazón. Entonces Jesús dijo: Santiago, si confías más en mí, serás menos impaciente con tus hermanos. Si confías en mí, serás más compasivo con la hermandad de los creyentes. Aprende a pesar de las consecuencias de tus palabras y acciones. Recuerda que quien siembra, recoge. Ora para pedir serenidad del espíritu y cultiva la paciencia. Estas gracias, juntamente con la fe viva, te sostendrán cuando llegue la hora de beber la copa del sacrificio. Pero no desmayes nunca. Cuando hayas terminado en la tarea, también vendrás a mí. Luego Jesús habló con Tomás y Natanael. Le dijo a Tomás: Tomás, ¿me sirves? Tomás contestó: sí, Señor, yo te sirvo ahora y siempre. Entonces dijo Jesús:
Si quieres servirme, sirve a mis hermanos en la carne, aun como yo te he servido a ti. Y no te canses de esta obra de bien, sino que persevera como el que ha sido ordenado por Dios para este servicio de amor. Cuando hayas terminado tu servicio conmigo en la tierra, servirás conmigo en gloria. Tomás, debes dejar de dudar, debes creer, debes crecer en la fe y en el conocimiento de la verdad. Cree en Dios como un niño, pero deja de actuar tan infantilmente. Ten coraje, sé fuerte en la fe y poderoso en el reino de Dios. Entonces el maestro dijo a Natanael, Natanael, ¿me sirves tú? El apóstol respondió, sí, maestro, con afecto total. Entonces dijo Jesús, si tú pues me sirves de todo corazón, asegúrate de dedicarte con afecto incansable al bienestar de mis hermanos en la tierra. Agrega amistad a tu consejo y añade amor a tu filosofía. Sirve a tus semejantes aún como yo te he servido a ti. Sé fiel a los hombres, así como yo he vigilado por ti. Sé menos crítico y no esperes tanto de algunos hombres. De este modo tendrás menos desilusiones. Y cuando el trabajo aquí haya terminado, tú servirás conmigo en lo alto. Después de esto, me perdí, perdón. 192.211. Sí, ya estoy. Después de esto, el maestro habló con Mateo y Felipe. A Felipe le dijo, Felipe, ¿me obedeces? Felipe respondió, sí, Señor, te obedeceré aún con mi vida. Entonces dijo Jesús, si quieres obedecerme, ve pues a las tierras de los gentiles y proclama este evangelio. Los profetas te han dicho que obedecer es mejor que sacrificar. Por la fe has llegado a ser un hijo del reino, que conoce a Dios. Tan solo existe una ley que se ha de obedecer. Y esa es el mandamiento de salir a proclamar el evangelio del reino. Deja de temer a los hombres. No tengas temor de predicar una buena nueva de la vida eterna a tus semejantes, que languidecen en las tinieblas y tienen hambre de la luz de la verdad. Felipe, ya no tendrás que ocuparte de dinero ni de bienes. Ya eres libre de predicar la buena nueva. Como tus hermanos, yo iré delante de ti y estaré contigo aún hasta el fin. Y luego, hablando a Mateo, el maestro preguntó, Mateo, ¿albergas en tu corazón? Sí, ya se me fue. Perdón. Tranquilo. Y luego, hablando a Mateo, el maestro preguntó, Mateo, ¿albergas en tu corazón el deseo de obedecerme? Mateo respondió, sí, Señor, estoy totalmente dedicado a hacer tu voluntad. Entonces dijo el maestro, Mateo, si quieres obedecerme, sal a enseñar a todos los pueblos de este evangelio del reino, y no servirás más a tus hermanos en las cosas materiales de la vida. De ahora en adelante, tú también debes proclamar la buena nueva de la salvación espiritual. De ahora en adelante, pon tu atención solo en el obedecer tu encargo de predicar este evangelio del reino del Padre, así como yo he dicho la voluntad del Padre en la tierra. Así como yo he hecho la voluntad del Padre en la tierra. Así cumplirás tú la misión divina. Recuerda, tanto los judíos como los gentiles son tus hermanos. No temas a ningún hombre al proclamar las verdades salvadoras del evangelio del reino del cielo, a donde yo voy. Tú dentro de poco vendrás. Después caminó y habló con los gemelos Alfeo y Jacobo y Judas. Los gemelos Alfeo, Jacobo y Judas. Y dirigiéndose a ambos, preguntó, Jacobo y Judas, ¿creéis vosotros en mí? Y cuando ambos respondieron, sí, maestro, creemos, él dijo, pronto os dejaré. Veis que ya os he dejado en forma material. Permaneceré solo en un corto periodo en esta forma antes de ir al Padre. Creéis en mí, sois mis apóstoles, y siempre lo seréis. Continuad creyendo y recordando vuestra asociación conmigo, cuando yo ya no esté, cuando acaso hayáis retornado al trabajo que hacíais antes de venir a vivir conmigo. No permitíais
no permitáis que nunca que el ocuparos de una tarea exterior distinta influya sobre vuestra lealtad. Tened fe en Dios hasta el fin de vuestros días en la tierra. No olvidéis jamás que una vez que seas un hijo de fe de Dios, todo trabajo honesto del reino es sagrado. Nada de lo que haga un hijo de Dios es ordinario. Haced pues vuestro trabajo de aquí en adelante como si fuera para Dios. Y cuando hayáis terminado en este mundo, yo tengo otros mundos. Otros mundos mejores, donde igualmente trabajaréis para mí. En todo este trabajo, en este mundo y en otros mundos, yo trabajaré con vosotros. Y mi espíritu vivirá dentro de vosotros. Eran casi las 10 cuando Jesús volvió a su conversación con los gemelos Alfeo, y al dejarlos a los apóstoles dijo: adiós, hasta que os encuentre a todos en el monte de vuestra ordenación, mañana al mediodía. Después de hablar así, desapareció de su vista. Mil gracias, Ricardo. ¿Puedes dejar de compartir un momento, por favor? Ok. Yo quisiera llamar su atención sobre lo siguiente. Miren el momento tan interesante, ¿sí? Ya Jesús se va a ir. Ya tuvieron pues toda la capacitación de varios años con sus apóstoles. Compartieron, les enseñó, les dio oportunidad de trabajar, los vio flaquear, resucita y vuelve y sigue enseñándoles. ¿Y qué les enseña? ¿Sí? Realmente este numeral es muy lindo, porque si uno se pone a analizar lo que le dice uno por uno, pues es impresionante, y creo que es como si nos dijera a nosotros, ¿sí? Cuando uno se pone a analizar lo que le dice a Pedro, lo que le va diciendo a cada uno, que sean pacientes, que tengan confianza, que si nosotros confiamos en él, que aprendamos a ver las consecuencias de nuestras palabras y acciones, que recordemos que quien siembra recoge, que seamos serenos y que seamos pacientes, que no desmayemos. Mis queridos amigos, esta no es una obra fácil, ¿sí? Nos dice: si quieres servirme, decía Tomás, sirve a mis hermanos en la carne, aún como yo te he servido a ti. Que no nos cansemos de hacer esta obra de bien, que perseveremos, ¿sí? Que dejemos de dudar, que ayudemos para que crezca nuestra fe en conocimiento y verdad, que actuemos como niños sin hacerlo infantilmente, que tengamos coraje, que tengamos fe, ¿sí? Que nos aseguremos de tener un afecto incansable por el bienestar de nuestros hermanos en la tierra. Miren ustedes lo que nos dice: que seamos menos críticos, que no esperemos tanto de algunos hombres. Y dice: y de este modo tendrás menos desilusiones. Y cuando el trabajo haya terminado, tú servirás conmigo en lo alto. O sea, mis queridos amigos, fíjense lo que nos espera. Y él concluye diciéndoles que al final, que cuando aquí ya terminemos, que tiene muchos mundos, ¿sí? Donde vamos a hacer el trabajo. Y nos dice: tan solo existe, en el 2.11, dice: tan solo existe una ley que se ha de obedecer, y esta es el mandamiento de salir a proclamar el evangelio del reino. Yo quisiera reflexionar sobre cuál es el evangelio del reino. O sea, realmente, si ustedes hacen un recuento de las enseñanzas de Pedro, de las enseñanzas de Pablo y de las enseñanzas de Jesús, vamos a ver la diferencia. Finalmente, recordemos que Jesús dijo que el evangelio y la experiencia personal estaba basado en dos cosas, que eran ¿cuáles? Con el micrófono se oye mejor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al hombre como nuestros hermanos, hermanitos lindos y adorados. Eso está muy bonito, pero él dijo, ¿sí?, que todo el evangelio del reino está basado en reconocer a Dios como nuestro Padre y que por consiguiente todos somos hermanos, ¿sí? Ese es el evangelio que les digo. Los otros son los mandamientos, pero miremos que esa es la esencia. ¿Qué vamos a predicar nosotros? ¿Por qué a ustedes les da miedo enseñar? Estamos terminando el curso, ¿sí? Y después de 2 años y medio, vamos a terminar dentro de 2 semanas con 113 sesiones. Es una cosa impresionante, ustedes lo miran. Son muchas horas que hemos dedicado de preparación, de estudio frente al computador. Pero la pregunta es: esta semana nos reuníamos con Flor y decíamos, bueno, ¿qué sigue? ¿Sí? Y entonces, yo hay algo que quiero revisar. Yo digo, yo no quiero hacer nada hasta que no revisemos qué hemos hecho, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el grupo? Si escribieron 90 y pico,
tenemos una asistencia virtual de 220, sin embargo, aquí nunca pasan de 20 presenciales, y cuando vemos la inconstancia de la gente, podríamos aplicar los mismos consejos que está dando Jesús. Y yo le decía a Florcilla, le decía, Flor, siempre repasemos hacia dónde vamos. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál fue el propósito de esto? Muchos de ustedes quieren que repitamos. Yo les decía, pues, ¿con quién y para qué? Porque si quieren repetir, ahí están las grabaciones, repitan las grabaciones, pueden verlas a su ritmo cuantas veces quieran. Pero ¿cuál es el propósito de seguir sentándonos a hacer lo mismo para no hacer nada? Porque es hora de que empecemos a dar frutos, ¿sí? Es hora de que nosotros empecemos a compartir lo recibido. Tenemos una responsabilidad muy grande y es algo que todos debemos pensar, ¿sí? Nosotros debemos corregir los aciertos y los desaciertos. Ya debemos aprender de los aciertos y corregir los desaciertos que hemos tenido en los diferentes grupos. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Nosotros debemos ver qué ha pasado en Perú, qué ha pasado en el Bogotá con Osvaldo, qué ha pasado en Miami, qué va a pasar con el grupo de Ketty y Pepe. O sea, todas las cosas, Gildardo que quiera armar su grupo, ¿sí? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Pero hacia dónde vamos y entendamos el compromiso que estamos haciendo, no solo con el Padre, sino con nuestro Padre Miguel, ¿sí? Y con las personas que quieren seguirnos, que es una responsabilidad. Miren ustedes, han sido 2 años y medio y eso que no nos hemos pelado en una. Ya hemos parado estrictamente para las Navidades o para cosas muy especiales, como de pronto el Día de Acción de Gracias, o de lo contrario, todas las clases se han cumplido. Entonces, es una responsabilidad que tenemos, ¿sí? Y aquí no vale que fue que, porque ustedes no me están preguntando si me quedó fácil, si tuve que correr, si estaba enfermo, si tenía otros compromisos, si tuve que cancelar mis responsabilidades. Lo único cierto es que aquí he estado 113 semanas continuas para poder compartir con ustedes. Y además de eso, para poderme sentar aquí, normalmente han sido 2 y 3 horas mínimo preparando cada clase, ¿sí? Hoy tengo que estudiarla con anticipación, a pesar de que he leído el libro 16 veces completo, estudiado, ¿sí? Cada vez que me voy a sentar con ustedes, yo tengo que empezar a revisar los documentos, a estudiar los documentos, a tratar de ver cuál es la enseñanza, a tratar de digerirlos y discernirlos para poder hacer énfasis en las cosas que son más relevantes para nosotros. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy importante. Entonces, yo sí quiero que la reflexión para las próximas 2 semanas, porque esa gran reflexión va a ser para el 15 de junio, que es cuando estamos terminando. Fíjense ustedes que estamos en el documento 92, 192, 193, la próxima clase es 194, 195, esa clase es larga, y cerramos con el 196 y el resumen de Flor, y quisiera invitarlos a que hagamos digamos una sugerencia de Javier Martínez, ¿sí? Y es que les preguntemos a ustedes y a todos los que nos están escuchando a través de las grabaciones, ¿qué ha significado este curso? ¿Sí han aprendido? Nos hemos convertido en una peste, ¿sí? ¿Qué cambios ha producido en nosotros, en nuestro comportamiento, en nuestra relación con el Señor? Y me gustaría que nos tomaran el tiempo y nos mandaran unas lecticas por un correo electrónico para después hacer una reunión y poder compartir entre todos esas experiencias, esas vivencias, ¿ok? Entonces, de verdad, repasemos este numeral y miremos, cójanlo como si el Señor les estuviera hablando a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, que cada consejo es para Flor, es para Paulita y Ricardo, es para Ketty y Pepe, es para Adriana, para Samuel, para Carlotica, para Carolina, para Rita, para Ángela, para Miriam, para Marcelino, para Luisito, para Jorge, para Germán Cerón, el hombre sin el descarado que no tiene pantalla. ¿Sí? Entonces, para cada uno, yo quiero que cada uno lo tome a pecho y sienta la responsabilidad que tenemos por haber sido alimentados con esta revelación. ¿Ok? Entonces, ahora sí continuamos. Entonces, puede seguir Paulita. Jaime, Sí. Jaime, Sí. disculpen, solamente una observación. No, gracias por sus palabras. Esto es algo aparte. Es un comentario respecto que tiene que ver cuando Jesús estaba hablando con Pedro, ¿no? Creo que lo hicimos una vez, un comentario, pero que Pepe me ha sugerido, me lo comentó, y para mí tiene mucho sentido. Porque Jesús a él le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas?
¿Me amas? ¿Me amas? Y según yo, de repente Paulita puede entender esto, ¿no? Porque debe tener alguna aplicación en la psicología, porque le hace repetir a Pedro 3 veces que sí lo ama y que sí lo quiere, ¿no? Es como ayudarlo a borrar las negaciones que él hizo, porque él estaba realmente muy afectado con lo que sucedió, cuando Jesús lo estuvo en el patio de Nazaret, con la prohibida que estaba, ¿no? Mira, yo creo que el comentario y las preguntas van mucho más que a Pedro, y van para todos nosotros. Nosotros no podemos seguir diciendo que amamos al Señor. Nosotros todos adoramos el libro Durante, adoramos entre comillas, no digo de adoración, sino que lo queremos mucho, que le tenemos un gran respeto, que vivimos felices, le podíamos dar picos todos los días al libro Durante. ¿Y para qué nos sirve? Porque fíjate la enseñanza detrás de eso. ¿Usted me ama? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Usted me ama? Yo, ¿qué está haciendo? ¿Usted me ama? ¿Qué va a hacer? Demuéstreme a través del servicio que me ama. Esto no es de darnos golpes de pecho ni hacernos promesas de cumbiambera, como decimos aquí. ¿Sí? Esto es una cosa realmente de hacer un compromiso con el Señor y entender en una forma solemne. Y fíjate que el libro te lo dice en varias oportunidades. Así como ha recibido generosamente, den generosamente, compartan el conocimiento que tienen. No se necesita ser un genio, y yo quiero que entiendan algo. No se necesita ser ni un doctor de la ley para compartir las enseñanzas del libro, ni se necesita ser un genio. El mundo necesita hermanos al feo. ¿Sí? Necesitamos ser personas sencillas, personas comunes y corrientes que tengamos el valor de decir, conozcan la última revelación que ha sido dada en la tierra. Conozcan las verdaderas enseñanzas de Jesús. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, siempre en las clases, limitémonos. Yo hablo mucho con Flor porque desafortunadamente uno tiene que estar lidiando con muchos materiales. O sea, de Urantia hay toneladas de información en Internet. Sí, Flor. ¿Ibas a decir algo, Flor? No. Entonces hay toneladas de información y como todo, hay cosas fabulosas, hay cosas terribles, hay cosas pésimas, hay desinformación, hay barbaridades que son producto de que la gente tenga el atrevimiento de ponerse a pretender enseñar algo que no conoce. Entonces la responsabilidad es muy grande, ¿sí? Y recordemos si nos vamos a los pasajes, por ejemplo, cuando hablaban los griegos y cuando enseñaba Rodán de Alejandría y cuando enseñaba un montón de personas que los apóstoles trataban de frenarlos y Jesús les decía, no señor, déjenlo. Déjenlos, ¿sí? El que no está en contra de nosotros está con nosotros. Entonces hay gente que de buena voluntad comete errores, pero por lo menos están tratando. Más grave nosotros que por temor a equivocarnos no hacemos nada. Porque esperamos ser perfectos, ser enciclopedias de Urantia. No se trata de eso. Entonces, ¿sí? Ketty, ¿me amas? No sé. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Eso es lo que te pregunta el Señor, ¿sí? Porque es que no es, sí, Señor, te amo, ay, cómo quiero a mi padre, ay, cómo quiero a Miguel, no, demuéstrelo. ¿Cuál es el compromiso que tenemos nosotros? Hay que estudiar un poquito, ¿ah? Hay que estudiar un poquito nomás, un poquito. Obras son amores y no buenas razones. Correcto. Hay bastante teoría, Jaime, no es una broma. No, pero mira, lo más importante es la actitud de nuestro corazón, la disposición a servir, la disposición a aprender. Recordemos que nuestras mentes son expandidas en la medida que hacemos lo que el Señor nos pide, que es, regálenme un poquito de tiempo, medite, ore, pregunte, trate de conectarse con su ajustador, busque los consejos del espíritu materno. Usted tiene desde los ayudantes de la mente en adelante, o sea, tenemos todas las herramientas, ¿sí? ¿Qué más esperamos? ¿Por qué no nos tomamos de la mano del Padre y en un acto de fe nos dejamos guiar? No necesitamos ser perfectos para compartir lo que hemos recibido. No necesitamos aprendernos el libro Durante a memoria, ni mucho menos. De hecho, hemos enseñado una metodología, hemos compartido una metodología en la cual no tragamos entero. Revisemos, leamos, estudiamos y no nos salgamos, no especulemos, no supongamos, no demos opiniones personales, limitémonos a lo que está en los documentos. Y van a ver cómo vamos a ser mucho más asertivos al compartir las enseñanzas del libro. ¿Ok? Normalmente todas las barbaridades que encontramos es cuando la gente empieza a dar opiniones personales o a meterle harina al tema. Cuando empiezan a mezclarle marcianos con ovnis, con sectas esotéricas, con filosofías orientales, con que esto aquí, con que esto allá, ahí empiezan a decir bobadas.
Limitémonos a compartir las enseñanzas que están plasmadas en los documentos. Punto. Cuando quieran echar paja, para eso tendrán ustedes miles de oportunidades. No es este el escenario. ¿Ok? Entonces, listo, mi querida Paulita, adelante. Conecta tu micrófono. Se te oye mejor. Se me oye mejor, ¿verdad? No, es que comentaba yo conmigo misma, sin micrófono, que de lo que acabas de decir, de que hagamos una reflexión de cómo hemos crecido, a dónde vamos, qué queremos hacer, que sí sería muy interesante que todos la hiciéramos y la expusiéramos en una sesión especial, porque cada uno tenemos diferentes dones, y al oír lo que todos queremos hacer, pues entre todos nos podemos ayudar unos a otros con esos dones, para que podamos realmente hacer algo y hacer un servicio con nuestros temores y nuestros miedos, pero con el apoyo de todos y con la ayuda de todos. Entonces, sería como esa una propuesta que haría yo. No sé cómo la ves, cómo la ven los compañeros. Yo pienso que va a haber mucha oportunidad, Paulita, pero yo los invito, estamos a 2 semanas, ¿sí?, de terminar, y miremos por qué es importante. Esa es una reflexión importante y hagamos eco que fue una recomendación de Javier Martínez, precisamente, en uno de los videos, porque él dice que el impacto que estamos generando, que nosotros no nos damos cuenta. Porque aquí realmente nosotros estamos en nuestro cuento, pero se nos olvida que hay montones de personas mirando el video, mirando las grabaciones, porque se han dado cuenta que somos un grupo serio, ¿sí? Que hacemos somos constantes, somos metódicos, somos serios, o sea, hacemos una cosa preparada, no estamos improvisando. Entonces, algo está pasando con esto, y algo va a pasar con lo que ustedes van a hacer. Entonces, tenemos que aprender, porque si hasta aquí llegamos y logramos algo bueno, pues cada vez tendrá que hacerse mejor. Y eso es a lo que yo lo estoy invitando, ¿sí? Entonces sí, me parece fabuloso, pero el compromiso que tenemos y la responsabilidad que tenemos es grande. ¿Ok? Adelante, Paulita. Sí, Flor. Ahora sí. No, me parece genial la idea de Paulita, porque inclusive ahí podríamos darnos cuenta quizá hay 2 o más personas que tienen el mismo objetivo en común. Y entonces, teniendo el mismo objetivo, en lugar de que cada uno desarrolle ese mismo objetivo por separado, 3 o 2 se pueden unir para ese objetivo que tienen en común. Muy buena idea. Ok. Muy bien. A la mamá. Ah, mira quién llegó. Bueno. ¿Ya salió? Ya. 3. En el monte de la ordenación. Al mediodía del sábado 22 de abril, los 11 apóstoles se reunieron tal como indicado en la colina cerca de Capernaum, y Jesús apareció entre ellos. Este encuentro ocurrió en el mismo monte en que el Maestro los había apartado como sus apóstoles y como embajadores del reino del Padre en la tierra. Y era esta la 14ª manifestación frontal del Maestro. En esta ocasión, los 11 apóstoles se arrodillaron formando un círculo alrededor del Maestro. Le oyeron repetir los encargos y le vieron volver a representar la escena de la ordenación, como cuando fueron apartados por primera vez para el trabajo especial del reino. Todo esto fue para ellos como una recordación de su consagración al servicio del Padre, excepto por la oración del Maestro. Ahora, cuando el Maestro, el Jesús morontial, oró, fue en tonos de majestad y con palabras de poder, tales como los apóstoles nunca habían oído antes. Su Maestro habla ahora con los gobernantes de los universos como el que en su propio universo
tiene en sus manos pleno poder y autoridad. Estos 11 hombres no olvidaron nunca la experiencia de la rededicación morontial a las promesas previas de embajadores. El maestro pasó tan solo 1 hora en este monte con sus embajadores y después de despedirse de ellos con afecto, desapareció de su vista. Nadie vio a Jesús durante una semana entera. Los apóstoles realmente no sabían qué hacer sin saber si el maestro había ido al Padre. En este estado de incertidumbre permanecieron en Betsaida. No se atrevieron a irse de pesca por si él venía a visitarlos, y ellos no lo veían. Durante toda esa semana Jesús estuvo ocupado con las criaturas morontiales en la tierra y con sus asuntos de la transacción morontial que estaba experimentando en este mundo. Por la transición morontial que estaba experimentando en este mundo. Mil gracias, Paulita. Puedes dejar de compartir y continúa, Pepe. Numeral 4. La reunión junto al lago. La noticia de las apariciones de Jesús se estaba difundiendo por todo Galilea. Y cada día llegaban más creyentes a la casa de Zebedeo para preguntar sobre la resurrección del Maestro y averiguar la verdad sobre estas supuestas apariciones. Pedro comunicó a principios de la semana que celebraría una reunión pública junto al lago el próximo sábado a las 3 de la tarde. Por lo tanto, el sábado 29 de abril a las 3 de la tarde, más de 500 creyentes de los alrededores de Capernaum se reunieron en Betsaida para escuchar a Pedro predicar su primer sermón público desde la resurrección. La elocuencia del apóstol fue notable, y después de terminar él su emocionante discurso, pocos de los oyentes dudaron de que el Maestro había resucitado de entre los muertos. Pedro terminó su sermón diciendo: afirmamos que Jesús de Nazaret no está muerto. Declaramos que se ha levantado de la tumba. Proclamamos que lo hemos visto y hemos hablado con él. En ese momento, en el momento que terminaba de pronunciar esta declaración de fe, allí, a su lado, a plena vista de toda la gente, apareció el Maestro en forma morontial y hablándoles con voz conocida dijo: que la paz sea con vosotros y mi paz os dejo. Después de aparecer así y decir estas palabras, desapareció de su vista. Fue esta la 15ª manifestación morontial de Jesús resucitado. Debido a ciertas cosas que Jesús dijo a los 11 mientras estaban conferenciando con él en el monte de la ordenación, los apóstoles recibieron la impresión de que su maestro haría finalmente una aparición pública ante un grupo de creyentes galileos y que después de dicho acontecimiento ellos debían regresar a Jerusalén. Por lo tanto, al día siguiente, domingo 30 de abril, los 11 partieron temprano de Betsaida en dirección a Jerusalén. Hicieron mucha enseñanza y predicación mientras bajaban a lo largo del Jordán, de modo que no llegaron a la casa de los Marcos en Jerusalén hasta tarde del día miércoles 3 de mayo. Este fue un regreso triste a casa de Juan Marcos. Unas pocas horas antes de llegar él a su casa, su padre, Elías Marcos, murió repentinamente de una hemorragia cerebral. Aunque la idea de la certeza de la resurrección de los muertos hizo mucho para consolar a los apóstoles en su dolor, al mismo tiempo lloraron sinceramente la pérdida de este buen amigo, que los había apoyado audazmente, aún en momentos de grandes problemas y desencantos. Juan Marcos hizo todo lo que pudo para consolar a su madre, y hablando por ella, invitó a los apóstoles a que siguieran considerando su casa la casa de él. Y los 11 instalaron su centro de operaciones en el aposento superior hasta después del día de Pentecostés. Los apóstoles premeditadamente habían entrado a Jerusalén después de la caída de la noche para que no los vieran las autoridades judías. Tampoco aparecieron en público en relación con el funeral de Elías Marcos.
Durante todo el día siguiente permanecieron en calma, reclusión en este pletórico aposento superior. El jueves por la noche, los apóstoles tuvieron una estupenda reunión en este aposento superior y se prometieron a sí mismos salir a predicar públicamente el nuevo evangelio del Señor resucitado, excepto Tomás, Simón el Celote y los gemelos Alfeo. Ya habían dado los primeros pasos que transformarían el evangelio del reino, filiación de Dios y hermandad del hombre, en una proclamación de la resurrección de Jesús. Natanael se opuso a este cambio de énfasis en el mensaje público, pero no pudo detener la elocuencia de Pedro y el entusiasmo de los discípulos, especialmente de las mujeres creyentes. Así pues, bajo el vigoroso liderazgo de Pedro, y antes de que el Maestro ascendiera al Padre, sus bien intencionados representantes comenzaron el sutil proceso de una transformación paulatina y certera de la religión de Jesús a una nueva forma modificada de religión sobre Jesús. Mil gracias, Pepe. Puedes dejar de compartir. Miren ustedes qué interesante. Y miremos los últimos dos numerales, el 4.7 y el 4.8. ¿Sí? Dice, el jueves por la noche los apóstoles tuvieron una estupenda reunión en este aposento superior y se prometieron a sí mismos, vea, promesas de cumbiambera, salir a predicar públicamente el nuevo evangelio del Señor resucitado, excepto Tomás, Simón el Celote y los gemelos Alfeo. 4 bajas más una que era Judas, ya 5 bajas. Ya habían dado los primeros pasos que transformarían el evangelio del reino. El evangelio del reino es lo que le estaba preguntando, filiación de Dios y hermandad del hombre, en una proclamación de la resurrección de Jesús. Natanael se opuso a este cambio de énfasis en el mensaje público, pero no pudo detener la elocuencia de Pedro y el entusiasmo de los discípulos, especialmente de las mujeres creyentes. Fíjense que aquí todavía no aparece Pablo en el escenario, que acaba de torcer la cosa, pero ya aquí no se acababa de ir Jesús y ya habían desorganizado todo el tema. Y dice al final, así pues, bajo el vigoroso liderazgo de Pedro y antes de que el Maestro ascendiera al Padre, sus bien intencionados representantes comenzaron el sutil proceso de una transformación paulatina y certera de la religión de Jesús a una nueva forma modificada de religión sobre Jesús. Yo no quiero que a nosotros nos pase esto. Yo quisiera ser como Natanael, tal vez cabezón, en el sentido de mantener, de ser en una escuela purista, en el sentido, no nos metamos a enseñar cosas raras, limitémonos al libro, compartamos lo que dice, punto. ¿Sí? Si la gente quiere combinar, si la gente quiere compartir Biblias, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento con libros delante, bueno, allá cada uno, ¿sí? Pero compartamos las enseñanzas de Jesús tal cual, ¿sí? El postre del libro es la vida y enseñanzas de Jesús. Es un tesoro lo que tenemos. No permitamos que se tergiverse, no permitamos que se cambie. Enseñémoslo tal como Él enseñó. Y no hay sino las dos cositas, paternidad de Dios y hermandad de los hombres. Punto. Y los mandamientos, ahí sí, amados los unos a los otros como yo os he amado. Y miren la connotación que tiene eso, ¿ok? Podemos continuar entonces, Marcelino. El libro de Durante, el documento 193, las apariciones finales y la ascensión. La 16ª manifestación monotial de Jesús ocurrió el viernes 5 de mayo en el patio de Nicodemo, a eso de las 9 de la noche. Esa noche los creyentes de Jerusalén intentaron reunirse por primera vez desde la resurrección. Estaban congregados y en este momento los apóstoles, el cuerpo de mujeres y sus asociadas y unos 50 discípulos importantes del Maestro, incluyendo a varios griegos. Este grupo de creyentes había estado conversando casualmente por más de media hora, cuando de pronto el Maestro morontial apareció a plena vista e inmediatamente comenzó a instruirlos. Dijo Jesús: que la paz sea con vosotros. Este es el grupo más representativo de creyentes, apóstoles y discípulos, hombres y mujeres, ante el cual yo haya aparecido desde el momento de mi liberación de la carne. Os llamo ahora a testimonio de que os dije de antemano que mi estadía entre vosotros tendría fin. Yo os dije
que finalmente debo volver al Padre. Luego os dije claramente de qué manera me entregarían los altos sacerdotes y los líderes de los judíos, para que fuera yo puesto a muerte y que me levantaría de la tumba. ¿Por qué, pues, os dejáis perturbar por todo esto en cuanto sucedió? ¿Por qué tanto os sorprendéis cuando me levanté del sepulcro al tercer día? Vosotros no creísteis en mí porque escuchasteis mis palabras sin comprender su significado. Ahora pues debéis prestar oído a mis palabras, para no cometer nuevamente el error de oír mis enseñanzas con la mente, mientras vuestro corazón no comprende el significado. Desde el comienzo de mi estadía, como uno de vosotros, os enseñé que mi único propósito era revelar a mi Padre en el cielo a sus hijos en la tierra. He vivido el autootorgamiento revelador de Dios para que vosotros pudieseis experimentar la carrera del que conoce a Dios. He revelado a Dios como vuestro Padre en el cielo. Os he revelado a vosotros como hijos de Dios en la tierra. Es un hecho de que Dios os ama a vosotros, a sus hijos. Por la fe en mi palabra, este hecho se torna una verdad eterna y viva en vuestro corazón. Cuando por la fe viva os tornéis divinamente conscientes de Dios, naceréis del Espíritu como hijos de la luz y de la vida, aún la vida eterna en la cual ascenderéis al universo de los universos y alcanzaréis la experiencia de encontrar a Dios, el Padre, en el paraíso. Os advierto que recordéis siempre que vuestra misión entre los hombres es la proclamación del Evangelio del Reino, la realidad de la paternidad de Dios y la verdad de la afiliación del hombre. Proclamad toda la verdad de la buena nueva, no tan solo una parte del Evangelio Salvador. Vuestro mensaje no ha de cambiar por mi experiencia de resurrección. La afiliación con Dios por la fe sigue siendo la verdad salvadora del Evangelio del Reino. Debéis salir predicando el amor de Dios y el servicio al hombre. Lo que el mundo necesita más que nada saber es: los hombres son hijos de Dios y por la fe pueden en verdad realizar y diariamente experimentar esta verdad ennoblecedora. Marcelino, perdóname que ya tan cansón. ¿Puedes repetir el 04, por favor? Con mucho gusto. Os advierto que recordéis siempre que vuestra misión entre los hombres es la proclamación del Evangelio del Reino, la realidad de la paternidad de Dios y la verdad de la afiliación del hombre. Proclamad toda la verdad de la buena nueva, no tan solo una parte del Evangelio Salvador. Vuestro mensaje no ha de cambiar por mi experiencia de resurrección. La afiliación con Dios por la fe sigue siendo la verdad salvadora del Evangelio del Reino. Debéis salir predicando el amor de Dios y el servicio al hombre. Lo que el mundo necesita más que nada saber es: los hombres son hijos de Dios y por la fe pueden en verdad realizar y diariamente experimentar esta verdad ennoblecedora. Mi autootorgamiento debe ayudar a todos los hombres a conocer que ellos son hijos de Dios. Pero ese conocimiento no es suficiente si personalmente no captan por la fe la verdad salvadora de que ellos son los hijos de espíritus vivientes del Padre Eterno. El Evangelio del Reino comprende el amor del Padre y el servicio de sus hijos en la tierra. Entre vosotros compartís aquí el conocimiento de que yo he resucitado de entre los muertos, pero eso no es extraño. Yo tengo el poder de poner mi vida y tomarla nuevamente. El Padre otorga ese poder a sus hijos del paraíso. Más bien, que vuestro corazón se estremezca por el conocimiento
de que los muertos de una era ingresaron a la ascensión eterna poco después de que yo salí de la nueva tumba de José. Viví mi vida en la carne para mostraros cómo vosotros podréis, mediante el servicio amante, tornaros reveladores de Dios a vuestros semejantes, así como amándoos a vosotros y sirviéndoos, yo he tornado revelador de Dios a vosotros. Yo me he tornado revelador de Dios a vosotros. He vivido entre vosotros como el Hijo del Hombre, para que vosotros y todos los demás hombres podáis conocer que de veras sois hijos de Dios. Por lo tanto, id pues al mundo predicando este evangelio del reino del cielo a todos los hombres. Amad a todos los hombres así como yo os he amado. Servid a vuestros semejantes mortales así como yo os he servido. Habéis recibido libremente, dad libremente. Permaneced aquí en Jerusalén solamente hasta que yo vaya al Padre y os envíe el Espíritu de la verdad. Él os guiará a una verdad más amplia y yo iré con vosotros a todo el mundo. Estoy con vosotros siempre y mi paz os dejo. Cuando el maestro hubo hablado, desapareció de su vista. Era casi el alba cuando los creyentes se dispersaron. Toda esa noche permanecieron juntos, discutiendo intensamente las admoniciones del maestro y discurriendo todo lo que les había ocurrido. Santiago Zebedeo y otros de los apóstoles también relataron sus experiencias con el maestro manantial en Galilea y recitaron cómo se les había aparecido 3 veces. Sección 1. La aparición en Sicar. A eso de las 4 de la tarde del sábado 13 de mayo, el maestro apareció ante Nalda y unos 75 creyentes samaritanos junto al pozo de Jacob en Sicar. Los creyentes acostumbraban a reunirse en este lugar, cerca del sitio donde Jesús hablaba a Nalda sobre el agua viva. Este día, en el momento en que terminaba su conversación sobre la noticia de la resurrección, Jesús apareció repentinamente ante ellos diciendo: Marcelino, perdóname. Quisiera llamar su atención. Ahora que nos hablan otra vez de los samaritanos, fíjense que Jesús se toma el trabajo de aparecer entre los samaritanos. Recordemos que los samaritanos eran personas no muy queridas por los judíos. Y ahora vuelvo y acudo al mapa de Ketty y Pepe que está en el trabajo que les presentó, ¿sí? Ahí tienen ustedes muy claro el mapa de la Judea, el mapa de Galilea y en el medio los samaritanos para que repasen eso y tengan claridad geográfica de lo que significaba eso. ¿Ok? Continúa, por favor. Muy bien. Que la paz sea con nosotros. Os regocijáis de saber que yo soy la resurrección y la vida. Pero esto de nada os servirá a menos que primero nazcáis del Espíritu Eterno, llegando así a poseer por la fe el don de la vida eterna. Si sois hijos de mi Padre por la fe, no moriréis jamás, no pereceréis. El Evangelio del Reino os enseñó que todos los hombres son hijos de Dios. Y esta buena nueva sobre el amor del Padre Celestial por sus criaturas en la tierra debe ser difundida por todo el mundo. El momento ha llegado en que ya no adoraréis a Dios ni en Jericín, ni en Jerusalén, sino donde estéis, como estéis, en espíritu y en verdad. Es vuestra fe la que salva vuestra alma. La salvación es el don de Dios para todos los que creen que son sus hijos. Pero no os engañéis, aunque la salvación es un don gratuito de Dios y es otorgada a los que la aceptan por la fe, lo que sigue es la experiencia de rendir frutos de esta vida espiritual tal como se la vive en la carne. La aceptación de la doctrina de la paternidad de Dios implica que también aceptéis libremente la verdad asociada de la hermandad del hombre. Si el hombre es tu hermano, él es aún más que tu prójimo, a quien el Padre exige que ames como a ti mismo. Tu hermano pertenece a tu familia, así pues, lo amarás no solo con el afecto familiar,
sino que también los servirás como te serviríais a ti mismo. Y amaréis y serviréis a vuestro hermano de este modo, porque vosotros, siendo mis hermanos, así habéis sido amados y servidos por mí. Id pues por todo el mundo, difundiendo la buena nueva a todas las criaturas de todas las razas, tribus y naciones. Mi espíritu irá delante de vosotros, y yo estaré siempre con vosotros. Estos samaritanos, muchos se asombraron con esta aparición del Maestro, y deprisa se fueron a las ciudades y aldeas vecinas, donde difundieron la nueva de que habían visto a Jesús y que les había hablado. Y esta fue la 17ª aparición morontial del Maestro. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa Adriana. Adriana. Adriana, ¿estás visible? Aquí estoy. Okay. Tenía problemas con esto. Es que es como el audio. Ok. ¿Ya apareció? Ya está saliendo, ya te aviso. Perdón, 3. Entonces, ahí está, 193.3, está bien. Ok, perfecto. El jueves. Perdón, 193.2. Ok. 193.2. Ahí arribita. La aparición en Fenicia. La aparición morontial 18ª del Maestro fue en Tiro, el martes 16 de mayo, poco antes de las 9 de la noche. Nuevamente apareció al final de una reunión de creyentes que estaban a punto de dispersarse diciendo: que la paz sea con vosotros. Vosotros os regocijáis de saber que el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos, porque así sabéis que vosotros y vuestros hermanos también sobreviviréis al fallecimiento mortal. Pero esta sobrevivencia depende de que hayáis nacido primero del Espíritu, de búsqueda de la verdad y descubrimiento de Dios. El pan y el agua de vida se otorgan tan solo a los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud de Dios. El hecho de que los muertos resucitan no constituye el Evangelio del Reino. Estas grandes verdades y estos hechos del universo están todos relacionados con este Evangelio en cuanto son una parte del resultado de creer la buena nueva y están comprendidos en la experiencia subsiguiente de los que por la fe se tornan de hecho y en verdad en hijos sempiternos del Dios eterno. Mi Padre me envió a este mundo para proclamar a todos los hombres esta salvación de filiación. Así yo os envío a que prediquéis esta salvación de filiación. La salvación es el don de Dios. Pero los que nacen del Espíritu comienzan inmediatamente a rendir los frutos del Espíritu en servicio amante de sus semejantes. Y los frutos del Espíritu Divino cosechados en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y conocedores de Dios son: servicio amante, devoción altruista, lealtad valiente, justicia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza incondicionada, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera. Si los creyentes profesos no rinden estos frutos del Espíritu Divino en su vida, están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos. Son ramas inútiles de una vid viva y pronto serán podadas. Mi Padre requiere que todos los hijos de la fe rindan muchos frutos del Espíritu.
Si por lo tanto vosotros no sois fructíferos, Él cavará alrededor de vuestras raíces y podará vuestras ramas estériles. Cada vez más debéis rendir los frutos del Espíritu a medida que progresáis hacia el cielo en el reino de Dios. Podéis entrar al reino como un niño, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia a la plena estatura del adulto espiritual. Cuando vayáis a decir a todas las naciones la buena nueva del Evangelio, yo iré delante de vosotros, y mi espíritu de la verdad morará en vuestro corazón. Mi paz os dejo. Adriana, perdóname Entonces, un segundo. Adriana, perdóname un segundo. sí. Por favor, repíteme, por favor, pongan mucha atención desde el encabezado de la página, desde experiencia subsiguiente. Pongan mucha atención. Repito, experiencia subsiguiente. Ok. De los que por la fe se tornan de hecho y en verdad en hijos sempiternos del Dios eterno. Mi Padre me envió a este mundo para proclamar a todos los hombres esta salvación de filiación. Así yo os envío a que prediquéis esta salvación de filiación. La salvación es el don de Dios, pero los que nacen del Espíritu comienzan inmediatamente a rendir los frutos del Espíritu en servicio amante de sus semejantes. Y los frutos del Espíritu Divino cosechados en la vida de los mortales nacidos del Espíritu y conocedores del Dios son servicio amante, devoción altruista, lealtad valiente, justicia sincera, honestidad esclarecida, esperanza sin fin, confianza incondicionada, ministerio misericordioso, bondad infalible, tolerancia clemente y paz duradera. Si los creyentes profesos no rinden estos frutos del Espíritu Divino en su vida, están muertos. El Espíritu de la verdad no está en ellos, son ramas inútiles de una vid viva y pronto serán podadas. Mi Padre requiere que todos los hijos de la fe rindan muchos frutos del Espíritu. Si por lo tanto vosotros no sois fructíferos, Él cavará alrededor de vuestras raíces y podará vuestras ramas estériles. Cada vez que debéis rendir los frutos del Espíritu a medida que progresáis hacia el cielo en el reino de Dios. Podéis entrar al reino como un niño, pero el Padre requiere que crezcáis por la gracia a la plena estatura del adulto espiritual. Cuando vayáis a decir a todas las naciones... Adriana, perdón. ¿Sí? Miren ustedes, Sí. todos nosotros entramos, cuando empezamos a conocer Urantia, entramos como niños, pero ya se nos exige que actuemos como adultos espirituales. El compromiso es grande. Continúa, por favor. Cuando vayáis a decir a todas las naciones la buena nueva del Evangelio, yo iré delante de vosotros, y mi espíritu de la verdad morará en vuestro corazón. Mi paz os dejo. Entonces desapareció el maestro de su vista. Al día siguiente salieron de Tiro los que llevaron este relato a Sidón y aún a Antioquía y Damasco. Jesús había estado con estos creyentes cuando vivía en la carne, y rápidamente le reconocieron en cuanto empezó a enseñarles. Aunque sus amigos no podían reconocer prontamente su forma morontial cuando ésta fue hecha visible, sí reconocían rápidamente su personalidad en cuanto él les dirigía la palabra. Mil gracias, Adriana. Puedes dejar de compartir, no sin antes recordarles que busquen dónde queda Tiro, Sidón y Antioquía, para que repasemos la geografía de lo que nos están enseñando. Sí, otra vez Google Earth. Gracias, Samuel. Puedes continuar. Esa caja que llegó a la que encargaste. Samuel, Cuéntate. ¿cómo encargas tu cosa? ¿Qué no has visto mis sandalias? La última aparición en Jerusalén. El jueves 1 de mayo por la mañana temprano Jesús hizo su última aparición en la tierra como personalidad morontial. Cuando los 11 apóstoles estaban a punto de sentarse para compartir el desayuno en el aposento superior de la casa de María Marcos,
Jesús apareció ante ellos y les dijo: que la paz sea con vosotros. Os he pedido que os quedéis aquí en Jerusalén hasta que yo ascienda al Padre, aún hasta que yo os envíe el Espíritu de la verdad, que pronto será derramado sobre toda la carne y que os dotará de poder desde lo alto. Simón el celote interrumpió a Jesús preguntando: entonces, maestro, ¿restaurarás el reino y veremos nosotros la gloria de Dios manifestada en la tierra? Cuando Jesús hubo escuchado la pregunta de Simón, respondió: Simón, aún te aferras a tus viejas ideas del Mesías judío y del reino material, pero recibirás poder espiritual después de que el Espíritu haya descendido sobre vosotros, y luego iréis a todo el mundo predicando este evangelio del reino. Así como el Padre me envió al mundo, así os envío yo. Y deseo que os améis unos a los otros y que confiéis los unos en los otros. Judas ya no está con nosotros, porque se enfrió su amor y porque se negó a confiar en vosotros, sus leales hermanos. ¿Acaso no habéis leído en las Escrituras donde está escrito: no es bueno para el hombre estar solo? Ningún hombre vive para sí mismo. También allí donde dice: el que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. ¿Y acaso no os envié a enseñar de dos en dos, para que no estuvierais solos y no cayeras en la maldad y las tristezas del aislamiento? También sabéis bien que cuando vivía en la carne, no me permití a mí mismo estar a solas por largos periodos. Desde el comienzo mismo de nuestra asociación, tuve siempre a 2 o 3 de vosotros constantemente a mi lado o muy cerca de mí, aun cuando comulgaba con el Padre. Confiad, pues, los unos en los otros. Y esto es aún más necesario ahora, puesto que este día yo os dejo solos en el mundo. La hora ha llegado, estoy por irme al Padre. Cuando hubo hablado, les indicó con un gesto que fueran con él y los condujo afuera hasta el monte de los Olivos, donde les dijo adiós preparándose para partir de Urantia. Fue un viaje solemne al Oliveto. Nadie habló una sola palabra desde el momento en que salieron del aposento superior hasta que Jesús se detuvo con ellos en el monte de los Olivos. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir y continúa doña Flor. ¿Ya se ve? Sí, señora. Ok. Bien. Las causas de la caída de Judas. Fue en la primera parte del mensaje de adiós del Maestro a sus apóstoles, en la que aludió él a la partida de Judas y mencionó el trágico hado de su traidor compañero de trabajo como solemne advertencia contra los peligros del aislamiento social y fraternal. ¿Acaso sea útil para los creyentes en esta era y en las eras por venir recordar brevemente las causas de la caída de Judas a la luz de las observaciones del Maestro y en vista del esclarecimiento acumulado a través de los siglos sucesivos? Al considerar esta tragedia, concebimos que Judas se desvió, principalmente porque era acentuadamente una personalidad autoaislada, una personalidad cerrada y alejada de los contactos sociales comunes. Persistentemente se negó a confiar en sus hermanos apóstoles y a fraternizar libremente con ellos. Pero su personalidad tendiente al aislamiento no habría desencadenado por sí sola tanta maldad en Judas
de no ser por el hecho de que él no logró crecer en el amor y en la gracia espiritual. Además, para empeorar aún más las cosas, alimentó él persistentemente rencores y fomentó enemigos psicológicos tales como la venganza y el anhelo generalizado de cobrárselas a alguien por todas sus desilusiones. Esta desafortunada combinación de características individuales y tendencias mentales se confabuló para destruir a un hombre bien intencionado que no logró dominar estos males mediante el amor, la fe y la confianza. Está claro que la caída de Judas no era inevitable, tal como se demuestra en el caso de Tomás y de Natanael, quienes fueron azotes del mismo tipo de sentimientos de desconfianza y un superdesarrollo de tendencias individualísticas. Aún Andrés y Mateo tenían muchas tendencias de este tipo, pero todos estos hombres crecieron en un amor cada vez mayor por Jesús y sus hermanos apóstoles a medida que pasaba el tiempo. Crecieron en la gracia y en el conocimiento de la verdad. Confiaron cada vez más en sus hermanos y poco a poco desarrollaron la capacidad de fiarse de sus compañeros. Judas se negó persistentemente a fiarse de sus hermanos. Cuando se vio obligado, por una acumulación de sus conflictos emocionales, a buscar el alivio de la autoexpresión, invariablemente buscó el consejo y recibió el consejo necio de sus parientes no espirituales y de aquellos conocidos casuales que eran no solo indiferentes, sino verdaderamente hostiles al bienestar y progreso de las realidades espirituales del reino celestial, del cual él era uno de los 12 consagrados embajadores de la tierra, en la tierra. Judas fue derrotado en sus batallas en la lucha terrenal debido a los siguientes factores de tendencias personales y debilidades de carácter. 1. Era un tipo de persona que tendía a aislarse, era altamente individualista y eligió crecer, tornándose cada vez menos sociable y más encerrado en sí mismo. 2. De niño se le había hecho la vida demasiado fácil a él. Resentía amargamente la derrota, siempre esperaba ganar, no sabía perder con donaire. Perdóname, Flor, yo les recomiendo que pongan atención a esto y piensen cómo estamos educando a nuestros hijos, ¿no? Miren el mal que le puede hacer un hijo cuando con mucho amor y equivocadamente, les ponemos la vida demasiado fácil. Continúa, por favor. 3. No adquirió nunca una técnica filosófica para enfrentarse con el desencanto. En vez de aceptar las desilusiones como características comunes y regulares de la existencia humana, infaliblemente recurrió a la práctica de culpar a una persona en particular o al grupo de sus asociados de todas sus dificultades y desilusiones personales. 4. Era rencoroso, constantemente alimentaba la idea de vengarse. 5. No le gustaba enfrentarse francamente con los hechos. Era deshonesto en su actitud hacia las situaciones de la vida. 6. Le disgustaba hablar de sus problemas personales con sus asociados inmediatos. Se negaba a hablar de sus dificultades con sus verdaderos amigos y con los que realmente lo amaban. Durante todos los años de su asociación, no recurrió ni una sola vez al maestro con un problema puramente personal. 7. No aprendió nunca que las verdaderas recompensas de una vida noble son, en última instancia, los premios espirituales, que no siempre se distribuyen durante la corta vida en la carne. Perdóname, Flor, otra vez quiero hacer énfasis en este punto, ¿sí? Miren ustedes que a veces nosotros andamos despistados pensando qué es lo importante en la vida. Y la verdad es que lo que es verdaderamente importante son los triunfos espirituales. Y miren cómo lo dice al final, que no siempre se distribuyen durante la corta vida en la carne. Por eso es que nosotros tenemos que desarrollar una perspectiva eterna de nuestras vidas. Esto no termina aquí, esto comienza aquí. De aquí para arriba es que realmente comienza toda la parte interesante. Continúa, por favor. Como resultado de su persistente aislamiento de personalidad, sus penas se multiplicaron, sus congojas crecieron, sus ansiedades aumentaron y su desesperación se profundizó casi más allá de lo soportable. Aunque este apóstol egocéntrico y ultra individualista tenía muchos problemas psíquicos, emocionales y espirituales, sus dificultades principales eran, en personalidad, él se aislaba.
Mentalmente era suspicaz y vengativo. En temperamento era agrio y vindictivo. Emocionalmente no tenía ni amor ni perdón. Socialmente no confiaba en nadie. Era casi completamente contenido en sí mismo. En espíritu se volvió arrogante, ambicioso y egoísta. En la vida ignoró a los que lo amaban y en la muerte no tuvo amigo ninguno. Estos son pues los factores mentales e influencias del mal que, tomados todos juntos, explican por qué un creyente en Jesús con buenas intenciones y de otra manera previamente sincero, aún después de varios años de asociación íntima con la personalidad transformadora de Jesús, abandonó a sus hermanos, repudió una causa sagrada, renunció al sagrado llamado y traicionó a su divino maestro. Mil gracias, Flor. Puedes dejar de compartir y continúa Luisito. Que voy a... ¿Se ve? Sí, señor. La ascensión del maestro. Eran casi las 7:30 de este jueves 18 de mayo por la mañana, cuando Jesús llegó a la pendiente occidental del Monte Oliveto con sus 11 silenciosos y un tanto confundidos apóstoles. Desde esta ubicación, unos 2/3 del camino por la vertiente ascendente de la montaña, podían contemplar a Jerusalén y Getsemaní. Jesús se preparaba ahora para decir su último adiós a los apóstoles antes de despedirse de Urantia. Al estar él de pie entre ellos, sin que él les pidiera, se arrodillaron hacia alrededor en círculo y el maestro dijo: os exhorté que os quedarais en Jerusalén hasta que recibierais el poder de lo alto. Ahora estoy por despedirme de vosotros. Estoy por ascender a mi Padre y pronto, muy pronto, enviaremos a este mundo de mi estadía el Espíritu de la verdad. Y cuando Él haya llegado, comenzaréis la nueva proclamación del Evangelio del Reino, primero en Jerusalén y luego en todos los rincones de la tierra. Amad a los hombres con el amor con el cual yo os he amado a vosotros, y servid a vuestros semejantes mortales, así como yo os he servido. Mediante los frutos espirituales de vuestra vida, incitad a las almas a creer en la verdad de que el hombre es hijo de Dios y que todos los hombres son hermanos. Recordad todo lo que yo os he enseñado y la vida que he vivido entre vosotros. Mi amor os sobrecogerá, mi espíritu morará con vosotros y mi paz velará sobre vosotros. Adiós. Después de hablar así, el maestro morontial desapareció de su vista. Esta así llamada ascensión de Jesús no fue de ninguna manera diferente de sus otras desapariciones de la visión mortal durante los 40 días de su carrera morontial en Urán. El maestro fue a Edentia por el camino de Jerusalén, donde los altísimos, vigilados por el Hijo del Paraíso, liberaron a Jesús de Nazaret del estado morontial y por los canales espirituales de la ascensión, los restauraron al estado de filiación paradisíaca y soberanía suprema en Sálvito. Era aproximadamente las 7:45 de esta mañana cuando el Jesús morontial desapareció de la vista de los 11 apóstoles para comenzar la ascensión a la diestra de su Padre y allí recibir la confirmación formal de su soberanía completada del universo de Nevadón. Mil gracias, Luisito. Puedes dejar de compartir y continúa, Carlótica. Sexto, Pedro convoca una reunión. Actuando bajo instrucciones de Pedro, Juan Marcos y otros salieron para convocar a los discípulos principales a la casa de María Marcos. A las 10:30, 120 de los principales discípulos de Jesús que vivían en Jerusalén se habían congregado para escuchar el relato del mensaje de adiós del Maestro y para enterarse de su ascensión. En esta compañía se encontraba María, la madre de Jesús. Ella había vuelto a Jerusalén con Juan Zebedeo cuando los apóstoles retornaron de su reciente estadía en Galilea. Poco después de Pentecostés,
ella volvió a la casa de Salomé en Betsaida. Santiago, el hermano de Jesús, también estaba presente en esa reunión, la primera conferencia de los discípulos del Maestro que fuera convocada después de la terminación de su carrera planetaria. Simón Pedro se encargó de hablar en nombre de sus compañeros apóstoles e hizo un relato emocionante de la última reunión de los 11 con su Maestro, ilustrando de la manera más conmovedora el adiós al final del Maestro y su desaparición en virtud de la ascensión. Fue una reunión como nunca había ocurrido en este mundo. Esta parte de la reunión no duró más de 1 hora. Pedro explicó entonces que había decidido elegir a un sucesor de Judas Iscariote y que se dispondría de un intervalo para que los apóstoles decidieran entre los 2 hombres que habían sido sugeridos para esta posición, Matías y Justo. Los 11 apóstoles entonces fueron al piso de abajo y allí acordaron echar la suerte para determinar cuál de estos hombres se volvería un apóstol para servir en lugar de Judas. Matías fue quien ganó y fue declarado el nuevo apóstol. Fue debidamente puesto a cargo y luego nombrado tesorero, pero Matías tuvo poco que ver con las actividades subsiguientes de los apóstoles. Poco después de Pentecostés, los gemelos volvieron a sus casas en Galilea. Simón el Celote permaneció en retiro cierto tiempo antes de salir a predicar el Evangelio. Tomás se preocupó por un periodo de tiempo más corto y luego reanudó sus enseñanzas. Natanael tuvo cada vez más diferencias de opinión con Pedro en cuanto a la predicación sobre Jesús en lugar de la proclamación del original Evangelio del Reino. Este desacuerdo se tornó tan agudo a mediados del mes siguiente que Natanael se retiró, yendo a Filadelfia para visitar a Abner y Lázaro. Después de permanecer allí más de 1 año, prosiguió hasta las tierras más allá de la Mesopotamia, predicando el Evangelio tal como él lo entendía. Todo esto significó que tan solo quedaron 6 de los 12 apóstoles originales que se convirtieron en actores en el escenario de la primera proclamación del Evangelio en Jerusalén: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Mateo. Alrededor del mediodía, los apóstoles volvieron con sus hermanos al aposento superior y anunciaron que Matías había sido elegido nuevo apóstol. Entonces Pedro invitó a todos los creyentes a orar para que estuvieran preparados adecuadamente para recibir el don del Espíritu que el Maestro prometió enviar. Bien, gracias, Carlotica. No te salgas todavía, por favor. Quiero llamar su atención sobre el punto 6.5. Miren ustedes, de los 12 apóstoles, ¿sí? Dice, solo originales, ¿sí? Solo quedaron en el escenario 6. Miren quiénes fueron: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Mateo. Pregunta que les he hecho en muchas oportunidades: ¿quiénes fueron los evangelistas? Quedaron 6. De estos, ¿quiénes fueron evangelistas? Mateo, ¿dónde está? Mateo y Juan. ¿Cierto? Juan, Mateo y Marcos debería estar, pero no está. No, Marcos sería Juan Marcos. Sí, pues. Y Lucas puede... De todos ellos menos Andrés. Solo Mateo y Juan. Fíjate que interesante. Pero, sin embargo, los otros escriben en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todos. Pedro escribe, ¿sí? Andrés no, Santiago, Juan, Felipe y Mateo sí. ¿Sí? Y es más, perdónenme porque creo, y miremos aquí, Felipe... No, Felipe no. Felipe no escribe, ¿sí? Entonces, miren ustedes que tenemos, ahí no está, sino únicamente 4 de esos. Y eso que ahí hay 2 que no son evangelistas, ¿sí? Porque los de los evangelistas aparece después Juan Marcos, como Marcos, y aparece Lucas, que era un historiador.
Entonces, es muy interesante que nosotros mantengamos esa perspectiva para que entendamos también el porqué de la distorsión y de lo que pasa con las enseñanzas de Jesús en la medida que va pasando el tiempo. Entonces, eso es bueno que echemos una repasadita y que ustedes abran sus índices de la Biblia, específicamente del Nuevo Testamento, para que revisen este tipo de cositas que nos dan una perspectiva real de por qué se distorsionó tanto el mensaje del Señor. Listo, Carlotica, puedes dejar de compartir. Mis queridos amigos, Gracias. estamos de un pelo. Estamos a 2 sesiones. Próxima clase de documentos 94 y 95, esa clase es larguita. Y después vemos 96 y cerramos con broche de oro, con Flor, para que todo el mundo sepa quién es la jefe. Sí. El resumen de Flor. Y con micrófono se oye mejor. Para que me peguen con micrófono. No dije nada, nada más. Nada más me hacen muecas. Bueno, mis queridos amigos, mil gracias por su tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante. ¿Ok? Que pasen un buen fin de semana. Y como siempre, mañana la Gracias. Buenas noches.